está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Muy bien, el foro de negocios entre Estados Unidos y Cuba, que desde el martes se ha producido en La Habana, tuvo como colofón un encuentro palaciego con Díaz-Canel, en el que, traguitos en mano, promovieron un diálogo en el que Cuba no admite crítica alguna ni condición tampoco. Así que vamos a ver qué es lo que hay detrás de todo esto. Muy buenas noches, bienvenidos a fondo. Bueno, me acompañan los doctores Nicolás Gutiérrez, jurista cubano, presidente de la Asociación de Colonos Cubanos en el Exilio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por supuesto, Juan Manuel. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, académico, profesor, que acaba de publicar, por cierto, este libro que se titula Cuba, la doctrina de la mentira, ¿no? ¿Ya lo presentaste en público? Bueno, hicimos la primera presentación en Books on Books, quedó muy bien, se llenó eso de gente y vamos a hacer otra presentación en FIU el 30 de noviembre. Qué bien. Bueno, vamos a, como diría un dermatólogo, al grano, ¿no? Y lo primero es poner a Díaz-Canel, yo creo que es muy gracioso, ¿no? Como hacía Fidel también, le habla a todos estos visitantes como a escolares disciplinados. Veamos. Que nosotros estamos abiertos para fortalecer, estrechar el diálogo y las relaciones con cualquier país del mundo, y en particular con los Estados Unidos. Lo que pasa es que tiene que ser un diálogo con respeto, un diálogo donde no se ataque nuestra soberanía y nuestra integridad, un diálogo donde no haya posiciones unilaterales de fuerza, y si eso se respeta puede existir ese diálogo y puede existir ese estrechamiento de relaciones independientemente de las divergencias ideológicas que tenemos. A ver, como estudioso de las estrategias políticas, esta idea de que ellos plantean un diálogo en el que quienes ponen las condiciones de antemano son ellos, y es más o menos, bueno, si me aceptas como soy, es como que la policía dialogara con un delincuente, y si me aceptas como delincuente, como dictador, etcétera, no hay problema, podemos conversar de lo que tú quieras. No viola las más mínimas leyes de una conversación civilizada, digamos. Bueno, yo creo que la premisa de él es que se violenta la soberanía del régimen si se menciona la soberanía de los ciudadanos. Y lo que pasa es que la ley de libertad cubana muy claramente expresa de que al menos que sean liberados los presos políticos, legalizada la sociedad civil y anunciado un cronograma para elecciones libres multipartidistas, Estados Unidos va a mantener las sanciones sobre ese régimen. Así que los temas importantes, que son los temas que tienen que ver con la desaparición de las más mínimas garantías para los cubanos bajo este régimen, no quieren llevarlo a la mesa. Y ahí es donde está el kit de la cosa. ¿Cómo no? Ahora, como representante de los expropiados cubanos, ¿no? Una vez, siempre recuerdo en tus investigaciones que la idea de que la mayoría de los expropiados viven fuera es falsa, ¿no? Los herederos de los mayoritariamente, de la mayoría de los expropiados están dentro de Cuba. Esta invitación a invertir en propiedad expropiada, ¿a dónde conduce? O sea, Juan Manuel, es que ni es digna de un análisis serio. Esto es tan superficial, tanto una farsa, tan absurdo que es difícil dignificarlo con un análisis serio. O sea, imagínate las ópticas de esto. Un año después del 11 de julio, las sentencias de 10, 15, 20 años de cárcel por jóvenes que gritaron libertad. O sea, la sangre todavía está fresca en las manos de estos dictadores. Que gente de aquí, con todo lo que puedan decir, que ellos son patriotas, que tienen una táctica diferente a la nuestra, está bien, vamos a aceptar eso. Ir allá, hablar con este dictador, o sea, es insólito, es increíble. Y nunca, que nunca pueden decir que se le han juzgado injustamente. Esto deja poco espacio para pensar que de verdad tenían buenas intenciones en hacer algo de esto en este momento. Ahora, los apóstatas de Miami no serían nada sin la complicidad de alguien en Washington. Y ¿no es este el reflejo de una política más amplia de la administración? No, yo estoy convencido de que hay personas en la administración que simpaticen con este tipo de cosas. Correcto. Creo que hay otras personas en la administración que no simpaticen con este tipo de cosas y creo que el factor principal aquí es Rusia. Es decir, estamos solamente a pocos días, creo que fue antier, que Ucrania denunció que el régimen comunista de Cuba había lanzado un ciberataque en contra de todas las instalaciones de informática del gobierno de Ucrania.
Entonces este régimen no solamente es un aliado diplomático de Rusia, es parte de la fuerza de ocupación de Rusia, al igual que Irán, atacando a Ucrania. Yo creo que en ese contexto es ridículo que se le vayan a levantar restricciones o sanciones a este régimen. Precisamente este es el momento de añadir a esas sanciones porque han sido efectivas en debilitar ese régimen. Y lo que dice Nick, estoy completamente de acuerdo. En estos momentos hay gente en Cuba, ciudadanos desde el 11 de julio manifestándose en las calles. La represión ha sido atroz, cientos de presos. Y este grupo de señores van a Cuba a darle más dinero y más instrumentos a los represores. Para mí es una cosa inmoral. Sí, pero además, esa teoría de que nosotros tenemos una estrategia distinta y que con esa estrategia ellos van a derrocar al régimen es cada día menos creíble porque incluso la idea del embargo no funciona, las medidas coercitivas no funcionan. El propio Díaz-Canel dice que sí funcionan, veamos. Desde Trump abandonar la presidencia, cuando puso a Cuba en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo, lo cual es totalmente incierto e irracional. Estar en esa lista limita a un país, y sobre todo como un país como el nuestro, de una manera agobiante, porque de entrada todos los bancos se niegan a trabajar contigo, pierdes todas las posibilidades de crédito, no puedes exportar divisas al exterior, no puedes operar con las cuentas cubanas en bancos en el exterior y saltar esas problemáticas cuesta mucho trabajo. Y sobre todo fue muy cruel la política norteamericana en los tiempos de pandemia. Ese recrudecimiento de esas medidas y ese mantenimiento por ellas por parte de la administración actual de los Estados Unidos fue precisamente los momentos en que entró la pandemia a Cuba. El gobierno de los Estados Unidos trató por todos los medios de que Cuba no pudiera tener acceso a vacunas. A ver, hay una contradicción aquí, ¿no? 35 cancilleres hoy de la CELAC, porque lo que tú mencionas de Rusia, o sea, no solo el ciberataque, Cuba se ha hecho eco de toda la propaganda. Los votos en las Naciones Unidas. En Naciones Unidas votó contra que Zelensky hablara ante la Asamblea Nacional, con que fueran condenados los bombardeos al personal civil. Repite a través de todos sus medios y de sus embajadas la propaganda rusa y hay sospechas abiertas de que asesores militares cubanos que conocen perfectamente las armas rusas podrían estar en territorio, ¿no? Más o menos como se sabe que Venezuela, por ejemplo, está ensamblando los famosos drones que están atacando a los drones iraníes. No lo estoy especulando, los enseñó y los mostró Maduro en un desfile, en un alarde de que ellos están ensamblando esos drones. Pero eso de que Cuba ya no es peligroso, hoy 35 cancilleres se hicieron eco de la línea oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Un país que todavía puede moverse así en América Latina, ¿no crees tú que es un peligro en serio? Bueno, en dos cosas. En primer lugar, lo que está admitiendo Díaz-Canel es lo que siempre hemos dicho. Las sanciones han sido efectivas en que los generales no pueden mover su dinero. En el mundo de hoy, como no hay una base en el oro o en la plata, cuando no puedes mover el dinero deprecia. Es decir, el dinero que tienen escondido, que han robado al pueblo de Cuba, cada vez vale menos. Y eso es lo que los tiene muy asustados. Porque las sanciones que puso Trump, que ha mantenido Biden, más las sanciones a la banca rusa, han congelado los activos de este grupo mafioso que desgobierna Cuba. Pero lo otro es, este régimen es un régimen sin escrúpulo ninguno, dedicado durante 63 años a fomentar redes de influencia y de chantaje y presión por toda la América Latina. Y los gobiernos democráticos tienen una finalidad, hasta los autoritarios tienen una finalidad en el poder, entregan el poder, hacen elecciones. Ellos no, o sea, no tienen ningún tipo de restricción, no hay ningún tipo de auditoría por un cuerpo independiente como en Estados Unidos con el Congreso y hacen lo que les da la gana en América Latina. Y lamentablemente la política americana, especialmente en los últimos años, ha sido muy débil en responder la penetración comunista de este régimen en toda la América. Y creo que esa combinación de cosas les da una influencia en la región que hay que tener cuidado con ella. Ahora, todo esto viene acompañado de unos pasos, no solo con Cuba, sino con Venezuela. Díaz-Canel se refirió, tenemos a Fernández de Cosío, que es el canciller el que habla sobre el tema de la ayuda, veamos. Hemos aceptado una ayuda que se ofreció sin condicionamiento, se ofreció libremente. Si hubiera habido condicionalidades, por supuesto Cuba no lo hubiera aprobado, pero en un momento difícil para nuestro país, y es cierto que el monto no es considerable, pero para nosotros el gesto de ofrecer ayuda en un momento determinado, sin condicionalidades, nos hacía muy difícil negarnos a aceptar esa ayuda. Ahora, lo importante es que el bloqueo económico a Cuba sigue costando $15 millones diarios. Vicecanciller, déjame aclarar ahí.
que no tenía muy claro qué es lo que venía. Ellos le han puesto un número al embargo. Vuelvo de nuevo al tema, por fin, ¿funciona o no funciona? Fernández Cosío, Juan Manuel, es uno de los De Cosío. portavoces más elocuentes y más capaces del régimen. Es imposible para nosotros que hemos seguido estos eventos de cerca no acordarnos de las imágenes de Magda Montiel Davis y Ira Kurzban hace 25 años, querido comandante, dándole besos. O sea, fue un grupo muy similar a este que fue allá. La verdad que da pena y es preocupante más que nada que esta administración del presidente Biden tiene que haber dado por lo menos una luz verde para permitir este acercamiento. Ojalá que no estén... Mi impresión es que esto es una delegación oficial, o sea, aunque no lo digan. Correcto, correcto. Y vamos a verlo cuando regresemos. Yo hice una lista de pasos previos a todo esto que está sucediendo. Así que vamos a ver esa lista cuando regresemos. Bueno, un gusto continuar aquí hablando con los dos Gutiérrez, con Nicolás y con Orlando. Les decía que esta reunión viene precedida de indicativos o, digamos, de antecedentes. Es una pequeña lista de muchos que podrían haber dado. Por ejemplo, vamos a ver los pasos con Cuba primeramente, que han estado... Hace poco le dieron $2 millones en ayuda, los famosos trajes de bomberos que eran 100 y después eran 50. Han deportado cubanos aquí que forma parte de una negociación y una conversación migratoria. Con Venezuela, pues hay otros pasos mucho más concretos todavía y peligrosísimos, que es la devolución de los narcosobrinos, la negociación que fueron inmediatamente ahí a buscar petróleo, etcétera. Le han dado la espalda a la oposición porque dicen que no van a intervenir en el tema de Guaidó. Están negociando con la persona que es Maduro, para la que supuestamente ofrecen $15 millones y están ignorando completamente a Guaidó, independientemente de que haya... O sea, esta conversación, ¿ustedes creen, este encuentro comercial, lo que sea, es casualidad, es independiente o forma parte de una ecuación? Yo creo que puede ser una iniciativa con respaldo de cierta gente en la administración, pero no con un respaldo oficial. Creo que es un mundo diferente, creo que lo de Rusia es un factor importante en todo esto. Y creo que otro factor importante es el 11 de julio y estas manifestaciones que han continuado desde el 11 de julio. Es diferente, el poder político del exilio se ha mantenido y ha crecido y también la conciencia en mucho de que este es un régimen peligroso para los Estados Unidos. También estamos hablando de que estamos viviendo años en que hemos visto los ataques con energía dirigida a los diplomáticos americanos y canadienses. Eso es un tema que se mantiene. Me faltó otro paso, abrieron la embajada. Sí, pero esto de los ataques con energía dirigida sigue siendo un factor importante, porque últimamente hubo una sociedad rusa castrista en llevar a cabo esos asaltos con energía dirigida contra este personal de Estados Unidos en Cuba. Así que todo eso para mí son factores importantes. Juan Manuel, ¿Tú crees lo mismo o crees que...? Yo creo, o sea, con las sanciones que existen actualmente, que la administración de Biden hasta ahora no ha removido, lo que están hablando ahí de negocios es casi surrealista, es iluso, una fantasía. Eso no existe. Tendría que volver a la época de Obama, que no lo vemos pasando, ojalá, para hacer lo que se está contemplando en esta conferencia. Ahora, yo creo que la ley de libertad cubana se mantiene porque no va a haber una mayoría de demócratas en el Congreso capaz de virar esa ley. Correcto. Y aunque lo viera, creo que hay muchos demócratas votando en contra de eso. Pueden agujerear el embargo, ya lo saben. Lo que falta son las sanciones de Trump que se siguen manteniendo y, como lo dijo el mismo Díaz-Canel, les han paralizado la economía. Lo han admitido. Ahora, todo termina también en el punto electoral, gracias a Dios, ¿no? Es una manera de presionar a los gobiernos, en este caso el de Estados Unidos. Diera la impresión, ¿no? Si yo fuera demócrata, estaría muy preocupado, un candidato demócrata, quiero decir, porque las cosas que se están haciendo desde Washington no ayudan a los candidatos demócratas aquí a unos días de las elecciones. Correcto. Que no les importara, que ya dan por perdido todo, y eso, mi pregunta, ¿no es también peligroso? Que los demócratas digan, bueno, mira, los cubanos de Miami están en su cosa, nosotros vamos a entendernos con La Habana, no con Miami. Es muy bueno en el corto plazo para ganar abrumadoramente las elecciones en 2 semanas, pero es preocupante que tú sabes, nos han ya dado por perdido. Me imagino que Annette Taddeo, que no puede estar muy contenta de esto. Annette Taddeo salió a protestar inmediatamente. Correcto. Con toda lógica. Oye, que me Correcto. están haciendo mi campaña, De acuerdo, de acuerdo. Con justificación completa. ¿Por qué lo hacen? Bueno,
ciertamente lo que tú dices, Juan, puede que ocurra, no estoy descartando eso, estoy tratando de ver los otros factores. Yo sí creo que no se gana una presidencia en Estados Unidos sin la Florida. Es muy importante la Florida. Creo que ellos no han descartado la importancia de la Florida. Lo que sí hemos logrado nosotros aquí, con la unidad y la convicción del exilio cubano, es que la agenda la hemos puesto nosotros. Es decir, aquí hay una lucha y aquí el que aspira a un puesto político sabe que la postura unida de la comunidad es de presión contra ese régimen, republicanos o demócratas en su mayoría. Y creo que es una victoria que hemos ganado nosotros. O sea, no es que no les importe la Florida, es que aquí no, hasta aquí no llega esa penetración ideológica que descarta la importancia de un régimen como este y que no insiste en que combatir este régimen sea una prioridad de la política exterior de Estados Unidos. Pero, por ejemplo, hoy Marcel Felipe se quejaba, el doctor Marcel Felipe, de que el presidente del Partido Demócrata de la Florida, que es un cubano americano, que fue alcalde de Miami. Manny Díaz. Ajá, Manny Díaz, no abre la boca. Y entonces yo me pongo en el lugar de Manny Díaz y digo, bueno, a lo mejor no quiere que le pase como a Bob Menéndez, porque ha mostrado más preocupación con los demócratas que tienen una posición firme frente al régimen, parecen molestarles, ¿no? Bob Menéndez ha sido víctima de cuanto ataque hay por el estilo. Lo que le inventaron en República Dominicana era ridículo. Cuando le preguntaron a las dos muchachas esas, descríbame a la persona, no sabían si era gordo, si era alto, si era bajito, si era estrecho, si era calvo. Era una cosa totalmente montada, ¿no? Y han vuelto y ahora hay una investigación e insisten. Y lo que le pasó a Mauricio Claver Carone y lo que le Almagro, o sea, es una persecución a todo el que se oponga a la política de acercamiento hacia La Habana. Yo digo, ¿esas cosas funcionan así gratuitamente? Sí. ¿O son casualidad o no? Sin embargo, Juan Manuel, mira las encuestas que han salido del respaldo del gobernador Ron DeSantis. O sea, el 60, el 70% de los cubanos americanos. Se habla por primera vez desde W. Bush que los republicanos, que un gobernador republicano gane el condado de Miami-Dade, desde la época de Jeb Bush. O sea, eso es significativo. No, y viví para ver el día en que FIU descubrió con sus encuestas de que la mayoría abrumadora de los cubanos en el exilio queremos que el embargo se mantenga. Sí, pero tiene un matiz. Logré ver eso. Tiene un matiz la encuesta. Vamos a ver, tenemos algunos comentarios más. Este es de Phil Peters, que es el director de Focus Cuba, precisamente hablando de las encuestas. Veamos. Ha tomado algunas acciones, pero no hemos regresado a las políticas de Obama. Y resulta que Cuba sí ha actuado muy, muy significativos y especialmente cuando se trata de la participación de actores no estatales, de privados. Llamado. Ajá. Bueno, y vamos a ver, por ejemplo, qué dice María Elvira Salazar. Adelante, la congresista. Esos tres empresarios cubano-americanos, lo único que están allí es por dinero. Y eso te indica que la administración del presidente Biden está próxima a ponerse de acuerdo con los castristas y ellos solamente están yendo antes para ver cuánto pueden ganar. Eso es deleznable, porque uno no negocia con el tipo que dio la orden para que le partieran la cabeza a cientos de cubanos en las calles de La Habana solo por gritar libertad. ¿Cuáles son los tres empresarios? Cancio. Joe García, me ¿Es imagino. empresario? Bueno, sí, él tiene su negocio, no le hace mucho ¿Y hincapié. quién es el otro? Y el otro sería Phil Peters, no sé. Lo dijo cubano, sí. ¿Él es cubano también? No, es inglés, creo. ¿Cuál es el tercero? No, hay varios. Sí. Ahora, ¿ellos sí hacen negocio o no? ¿Ellos pueden hacer negocio? ¿Se los impide el embargo? Lo que hace Cancio, ¿cómo le dan la vuelta al embargo? ¿Tú que conoces ese tema? Hay ciertos, como sabemos, excepciones al embargo, productos agrícolas, telecomunicaciones, farmacéuticos, asuntos informacionales. Creo que Hugo Cancio ha estado más bien en el tema de los músicos y los artistas, ese tipo de cosas. Hay ciertos, una revista, ¿no? Revistas también. Hay ciertos espacios, pero son muy limitados. O sea, envío, remesa, todo eso. Sí, eso sigue. O sea, Telefónica. Eso todo sigue. Eso todo sigue. Y esta gente está tratando de ampliar. Sin embargo, no veo el embargo en algunos aspectos de alguna manera. Es ¿no? un embargo bien poroso. Claro. Lo que pasa es que yo creo que buscan el acceso a créditos, ¿no? Pero el embargo financiero ellos lo sienten. Ajá, eso está atrás de esto, Toda la parte financiera, los créditos financieros. Yo quería tocar un bancarios. tema anterior.
A mí me consta y tengo que decirlo porque no sería honesto si estuviera sentado aquí y no comento. Yo creo que Manny Díaz es un hombre que tiene convicciones a favor de una Cuba libre. Creo que es una causa que para él es muy importante. Y creo que es un hombre que siente el dolor del pueblo. Bueno, que lo demuestre, ¿no? Y lo- Lo digo, ¿no? Creo que hay diferentes No lo tenga formas de tan demostrarlo. escondido, ¿no? Sí. Lo tiene ahí como Está muy bastante guardado en una escondido. cajita, ¿no? Yo creo- Ahora la cajita. Yo creo que esta administración pudo haber sido mucho peor si no hubiera sido por cubanoamericanos claves que han ejercido influencia y han ejercido su opinión. Y el principal es Bob Menéndez, Menéndez. por supuesto. Lo otro que te iba a decir es, yo creo que como ellos mismos señalan, ellos habían creado una cadena de corporaciones para poder blanquear su dinero, para poder hacer todo un tráfico de divisas en América Latina y Europa. Y creo que estas sanciones le han paralizado esa operación y los tiene contra la pared. Bueno, vamos a ver qué sucede. Por el momento, yo creo que todo el mundo está, bueno, no, yo iba a decir quieto en base con las elecciones, no. Estos se están moviendo, están corriendo las bases como si... Hubieran esperado 2 semanas del punto de vista de ellos, pero me alegro que salieron ahora y se divulgaron. No sé si eso va a tener yo creo que va a hacerle daño a la candidatura de muchos acá. Deberían esos candidatos demócratas protestar contra quienes en Washington están promoviendo este tipo de medidas y de políticas contraproducentes. Me da a mí la impresión para todo el mundo. La causa cubana no puede vivir a espaldas de los demócratas, eso es una realidad, pero los demócratas tampoco pueden vivir a espaldas de la causa cubana y lo están haciendo de alguna manera. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado aquí con nosotros. Antes de pasar con un mensaje útil para el cuidado de su salud,